vamos a iniciar con nuestro nuevo tema que es planos tangentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en un plano tangente? Vamos a tener una superficie y lo que nosotros vamos a encontrar es un plano tangente a un punto sobre esa superficie, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Suponga que las derivadas parciales de una función son continuas. Una ecuación del plano tangente a la superficie z igual f de xy en el punto P, x0, y sub 0, z sub 0 es z menos z sub 0 igual a fx, que es la primera derivada con respecto a f, en el punto x0, y sub 0, por x menos x sub 0 más la derivada con respecto a y en ese punto x sub 0, y sub 0, por y menos y sub 0. Entonces, lo que nosotros en realidad vamos a tener es que tenemos una superficie en 3 dimensiones y queremos encontrar la ecuación del plano tangente a un punto sobre esa superficie. Entonces vamos a hacer este ejercicio para que lo entiendan mejor. Yo tengo esta ecuación, z igual a 2x cuadrado más y cuadrado. ¿Esta ecuación es de qué? Esta es la ecuación de un paraboloide elíptico. Miren. Bueno, este es x, este es y este es z. ¿Sí? Este sería un paraboloide elíptico. Más o menos el paraboloide elíptico es como la mitad de un huevo, ¿sí? Entonces yo quiero encontrar un plano tangente en este punto, 1, 1 y 3. Entonces el problema me dice que encuentre un plano tangente a este paraboloide elíptico en este punto, ¿sí? Entonces para nuestro caso, este punto sería ¿qué? X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Entonces la ecuación del plano, para encontrar la ecuación del plano, tendría que encontrar esta ecuación. Entonces, por ejemplo, Z menos Z sub 0. ¿Cuánto vale Z sub 0? 3. ¿Correcto? Fx, tendrían que encontrar la primera derivada y reemplazar el punto x sub 0 y y sub 0, que para nuestro caso sería 1 y 1, por x menos x sub 0, en nuestro caso x sub 0 vale 1, más la primera derivada con respecto a y ahí tendríamos que reemplazar este punto 1, 1 y multiplicarlo por y menos y sub 0. ¿Y cuánto vale y sub 0 para nuestro caso? Será igual a, ¿correcto? Entonces voy a encontrar la primera derivada aquí, ¿no? Con respecto a x. Entonces tengo z igual a 2x cuadrado más y cuadrado. La derivada con respecto a z, recuerden que ustedes pueden tener, recuerden que f de xy, ¿sí? Es lo mismo que tener z. Entonces, cuando ustedes van a encontrar la primera derivada con respecto a x, es lo mismo que si ustedes tuvieran dz de x. Esto solo es para que ustedes lo recuerden. ¿Correcto? Entonces, la primera derivada será igual a ¿cuánto? La primera derivada de x cuadrado más y cuadrado es la primera derivada con respecto a x. Eso será igual a 4x. ¿Correcto? Miren. Sí, porque y pasaría como constante. Y la primera derivada con respecto a y sería dz, perdón, sería dz con respecto a y, o lo mismo que tener fy sería igual a 2y, ¿no? Recuerden que aquí x sería una constante y aquí la derivada con respecto a y sería 2y. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? La verdad, lo que tenemos que hacer aquí es reemplazar en esta ecuación. Entonces sería z menos z sub 0, pero z sub 0, ¿cuánto vale? 3. Miren, queda z menos 3 igual a la primera derivada, pero reemplazando x0 y sub 0. Miren que x0 y sub 0 para este caso vale 1. O sea, que ¿qué tengo que hacer? Fx de 1, 1, ¿sí? ¿Por qué de 1, 1? Porque aquí me dice que sea x0 y sub 0. Recuerden que sub 0 y sub 0 para nuestro ejercicio va a ser 1 y 1.
Entonces sería igual a ¿qué? Tengo que reemplazar en x igual a 1 y en y igual a 1. Entonces, para nuestro caso, solo tenemos x. Entonces, ¿qué sería esto? Sería 4 por x, pero ¿cuánto vale x para nuestro caso? Sería 1. Entonces, 4 por 1 es igual a 4. ¿Sí? Y ahora, igual acá, ¿no? Fy de x sub 0 y y sub 0, que sería lo mismo que tener Fy de 1, 1, y eso sería igual a 2 por, como no tiene x, pues, o sea, no reemplazamos si no hay una x, solo reemplazamos el valor de y, sería 2y, pero para nuestro caso y vale 1. Entonces sería 2 por 1, sería 2, ¿sí? Entonces tengo f de x1, 1 que es igual a 4 y f de y1, 1 que es igual a 2. Entonces sería f de x reemplazado en, vamos a seguir esta ecuación, z menos z sub 0, z menos z sub 0. ¿Cuánto vale z sub 0? 3, miren aquí. Igual, a f de x reemplazado x sub 0 y y sub 0. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 4. Entonces sería 4 por x menos x sub 0. ¿Pero cuánto vale x sub 0 para nuestro caso? 1. X menos 1. Más fy, que sería la primera, la derivada con respecto a y, de x sub 0 y sub 0. Para nuestro caso, ¿cuánto nos dio? 2 multiplicado por y menos y sub 0. Multiplicado por y menos y sub 0. Pero y sub 0, ¿cuánto vale? 1. ¿Sí? Miren que aquí nosotros ya hicimos el reemplazo respectivo para encontrar la ecuación del plano. Entonces ahora hacemos los respectivos cálculos. Miren, z menos 3, aquí aplicamos la propiedad distributiva. 4 por x me da 4x menos 4 por 1, 4, más propiedad distributiva, 2 por y, 2y, menos 2. Aquí lo que hacemos es dejar las x y z de un lado y los números del otro. Entonces nos queda 4x. Al hacer las operaciones nos quedaría 4x más 2y menos z igual a 3. Miren que esta sería la ecuación del plano. ¿Qué quiere decir? Que esto es el paraboloide elíptico. Si aquí sería x, y, z, este sería el punto 1, 1, 3, y por aquí pasaría un plano tangente, y esa ecuación del plano tangente se representa con esta ecuación. ¿Listo? Ese sería nuestro primer tema, que sería plano tangente. ¿Ok? Ahora vamos a pasar con nuestro segundo tema. Son los máximos y mínimos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero encontrar con los máximos y mínimos? Yo voy a tener una función, ¿sí? Como esta, por ejemplo, y quiero encontrar cuáles son sus puntos máximos y cuáles son sus puntos mínimos de la función. Entonces, la definición. Una función de dos variables tiene máximo relativo en un intervalo de AB si la primera derivada con respecto a x es menor que f de AB. Mírenlo, está aquí. Cuando xy está cerca de AB y el número f de AB recibe el nombre de valor máximo relativo. Si f de xy es mayor o igual que f de AB, cuando xy está cerca de AB, entonces f de AB es un mínimo relativo en AB y f de AB es un valor mínimo relativo. Esa es la definición. Ahorita hacemos un ejercicio para que la entiendan mejor. Y si f tiene un máximo relativo o un mínimo relativo en AB y las derivadas parciales de primer orden existen allí, entonces f de x de AB, que esa sería la primera derivada con respecto a x de AB es igual a 0 y la primera derivada con respecto a y es igual a 0. Y aquí viene la prueba de la segunda derivada. Suponga que las segundas derivadas parciales de f son continuas en un disco de centro AB y suponga que f de x de AB es igual a 0 y f de y de AB es igual a 0, es decir, AB es un punto crítico de f, sea de igual de que depende de AB, igual a fxx de AB, aquí sería la segunda derivada con respecto de x en ese punto, por la segunda derivada con respecto a y en ese punto, menos f de xy, es la derivada con respecto a x, después con respecto a y de AB al cuadrado.
Esta parte de aquí, bueno, no les dije, esta parte de aquí nosotros la encontramos o la realizamos para encontrar los puntos críticos. Y esta parte de acá, nosotros la realizamos para encontrar si hay un máximo relativo o un mínimo relativo. Por ejemplo, si D es mayor a 0 después de hacer esta operación y f de xx, o sea, la segunda derivada con respecto a x, es mayor que 0, decimos que f de AB tiene un mínimo relativo. Si D es mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x de AB es menor que 0, entonces decimos que la función tiene un máximo relativo. Si D es menor a 0, decimos que f de AB no es ni mínimo ni máximo relativo, que lo más probable es un punto de silla. ¿Correcto? Esta es como la teoría para encontrar los máximos y los mínimos. ¿Sí? Entonces, esta primera parte nos va a servir para encontrar los puntos críticos y esta parte de aquí nos va a servir para encontrar si hay un máximo relativo o un mínimo relativo. Entonces, hagamos un ejercicio para entenderlo mejor. Yo tengo esta ecuación, f de xy, entonces f de xy será igual a x a la 4 más y a la 4 menos 4xy más 1. Entonces, ¿qué es lo que me pide el problema? Encontrar sus máximos o sus mínimos de esta función. Entonces, miren que esta función yo la puedo representar de esta manera. Esa es la función que nosotros vamos a representar. ¿Sí? Esta de aquí. Esta de aquí es. ¿Sí? Z igual a x4 más y4 menos 4xy más 1. Entonces miren que son como dos montañitas, es como dos montañas que están al revés. Miren que tenemos x, tenemos y tenemos z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Cuál es la primera cosa que vamos a hacer? Encontrar las primeras derivadas, igualarlos a ceros para encontrar dónde va a haber un punto crítico. ¿Sí? Cuando encontramos esos puntos críticos, ¿qué es lo que estamos encontrando? La verdad, lo que estamos encontrando es un punto en donde va a haber un máximo, un mínimo, un punto de silla. ¿Sí? Eso es lo que sabemos, eso es lo que encontramos cuando, la verdad, encontramos un punto crítico. Entonces, para encontrar un punto crítico, ¿qué hacemos? Hacemos la primera derivada con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, borremos un poco aquí. Entonces, la primera derivada de esta función con respecto a x sería igual a ¿cuánto? 4x al cubo menos 4y. ¿Sí? Miren que yo tengo f de xy igual a f de xy igual a x a la 4 más y a la 4 x a la 4 más y a la 4 menos 4xy más 1. ¿Sí? Esta es la ecuación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada con respecto a x? Sería 4x a la 3 menos 4y. Recuerden que, eh, recuerden que como derivan con respecto a x, el resto les queda como una constante. O sea, y sería una constante. Miren, aquí les da 4x menos 4y. Ahora, fy sería igual a ¿cuánto? La primera derivada con respecto a y. Sería igual a 4y a la 3 menos 4x. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esta primera parte? La primera prueba para encontrar
los puntos críticos, que la primera derivada tiene que ser igualada a 0. Entonces, igualamos a 0 la primera derivada con respecto a x, ¿sí? Se la iguala a 0. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale la primera derivada? En nuestro caso sería 4x al cubo menos 4y, y eso es igual a 0. Y aquí también nos dice que la primera derivada tiene que ser igualada a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí? Estamos encontrando los puntos críticos. O sea que 4y al cubo menos 4x tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, despejamos una y reemplazamos en la otra. ¿Sí? Entonces, miren que al reemplazar, al despejar en una, nos queda x al cubo igual a y. Entonces, aquí al despejar esta, el x al cubo sería igual a y. Lo estoy despejando de aquí y lo voy a reemplazar acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Sería 4 por y al cubo, pero ¿cuánto vale y? X al cubo. Y ese x al cubo me quedaría al cubo menos 4x igual a 0. Entonces, ¿qué hago aquí? X al cubo, ¿cómo me quedaría esto? X al cubo, me quedaría x a la 9. Menos 4x igual a 0. ¿Sí? Esto es lo mismo que tener x a la 9 menos x igual a 0. Es lo mismo tener esta parte de aquí que la parte de aquí. Es como factorizar el 4 y lo mandamos a pasar a dividir y 0 entre 4 pues me da el mismo 0. Entonces miren que esta es la ecuación que nosotros obtuvimos hasta aquí. X a la 9 menos x igual a 0. Ahora, ¿qué tenemos que encontrar? Pues tenemos que encontrar todos los valores de x. ¿Cuánto valen los x? En sí lo que vamos a hacer es despejar. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Factor común, ¿sí? Entonces, x sería factor de ¿qué? De x a la 8, ¿sí? Menos 1 igual a 0, ¿sí? Miren, aquí lo tenemos. X a la 8 menos 1 igual a 0. Entonces, este x a la 8, ¿cómo lo podemos colocar? Lo podemos colocar como x a la 4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque las propiedades de los exponentes me dicen que 4 por 2, 8. Esta parte de aquí yo la puedo colocar como acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Sería igual a qué? Sería igual a x, el mismo x a la 4 menos 1 por x a la 4 más 1. ¿Qué hicimos aquí? Una diferencia de cuadrados. Miren que aquí también podemos hacer lo mismo. X a la 4 lo podemos dejar como x al cuadrado menos 1 por x a la 4, x al cuadrado más 1. Recuerden que la diferencia de cuadrados se la puede hacer solo cuando hay un menos aquí. Entonces, esta parte de aquí sería igual a ¿qué? A x al cuadrado menos 1, x al cuadrado más 1. Miren, x al cuadrado menos 1, x al cuadrado más 1, por x a la 4 más. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí puedo hacer otra diferencia de cuadrados. Entonces, sería x al cuadrado menos 1, perdón, x menos 1, x más 1, y aquí me quedaría igual x cuadrado más 1, x a la 4 más 1, y eso es igual a 0. Miren que aquí yo ya lo pude dejar todo en función de paréntesis, ¿no? De aquí que yo obtengo, la primera, que x es igual a 0. Bueno, aquí que obtengo, que x es igual a 0. Ahora, que x menos 1 es igual a 0. Que x menos 1 es igual a 0. O sea, x es igual a 1.
Y de aquí obtengo de que x más 1 es igual a 0. Yo obtengo que x más 1 es igual a 0. O lo mismo que x sea igual a menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo obtuve 3 puntos críticos. x0, x menos 1 y x1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estos 3 puntos está pasando algo. Cuando yo digo que está pasando algo, me refiero a que ahí hay un máximo, un mínimo o un punto de silla. Ya van a mirar, ya vamos a mirar qué es un punto de silla. Entonces, lo que encontramos hasta ahora son puntos críticos. ¿Qué está sucediendo en cada punto? O mejor dicho, ¿qué va a suceder en cada punto? Que en cada punto va a suceder. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a encontrar la prueba de la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a borrar esto. Vamos a encontrar la prueba de la segunda derivada. Entonces decimos que eso. Entonces vamos a encontrar aquí que la derivada de, vamos a encontrar cuánto vale d. Entonces va a ser fxx, quiere decir que tenemos que encontrar la segunda derivada con respecto a f. Entonces la segunda derivada con respecto a f sería 12x al cuadrado. Recuerden que hace un instante encontramos que la primera derivada era 4x a la 3. Bueno, hagámoslo. La primera derivada sería igual a 4x a la 3, ¿sí? Entonces, 4x a la 3 menos 4y. Esa sería la primera derivada con respecto a x. Ahora, la segunda derivada con respecto a x, fxx, sería igual a ¿cuánto? A 12x al cuadrado. Entonces, ¿por qué estoy sacando la segunda derivada? Miren, porque lo que yo quiero hacer es reemplazar en esta ecuación para encontrar el valor de d. Miren, tengo que encontrar fxx, fyy y fxy. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, fxx, bueno, fy sería igual a ¿cuánto? Lo habíamos encontrado. Era 4y a la 3 menos 4x. Ahora, fyy sería igual a 12y al cuadrado. Fyy sería 12y al cuadrado. Miren que los tenemos aquí. fxx, 2x al cuadrado, fyy, 12y al cuadrado. Bueno, y nos hace falta el valor de fxy. Entonces, primero derivamos con respecto a x, miren que ya lo tenemos aquí, y luego con respecto a y. Entonces, este valor, esta función derivada con respecto a y, ¿cuánto me da? Menos 4. Recuerden que ustedes, por el teorema de Clairaut, esto también es lo mismo que tener fy, x. Miren que esto es fy. Si yo lo derivo con respecto a x, también me da menos 4. ¿Listo? Entonces ya tengo fxx, fyy y fxy. ¿Sí? Miren, ya tengo fxx, fyy y fxy. ¿Para qué lo encuentro? Para colocarlo aquí y mirar cuánto vale d. Entonces, ya lo tengo aquí, miren. fxx por fyy menos fxy al cuadrado. Esta ecuación que está aquí es la misma ecuación que está aquí. Ahora vamos a encontrar el valor de d para nuestros puntos críticos. Entonces empezamos con nuestro primer punto crítico, x igual a 0. Pero entonces, si nosotros tenemos que x igual a 0, tenemos que encontrar el valor de y. Recuerden que nosotros en la parte anterior de la igualación de las dos ecuaciones tenemos que x al cubo es igual a y.
nosotros teníamos que x al cubo era igual a y. ¿Sí? Esto lo encontramos en la parte, lo hicimos en la parte anterior de la primera derivada. Entonces, si tenemos que x al cubo es igual a y, si x es igual a 0, pues obviamente y será igual a 0. ¿Por qué? Que lo reemplazamos aquí. 0 al cubo es igual a 0. Este sería nuestro primer punto crítico. Entonces, para este punto crítico vamos a encontrar el valor de d. Entonces, d sería igual a ¿qué? D sería igual a fxx, reemplazándolo nuestro punto crítico, ¿sí? Entonces miren que fxx es igual a 12x al cuadrado, pero hay que reemplazar nuestro punto crítico. En este caso, x sería 0, me quedaría 12 por 0 al cuadrado, 0, multiplicado por fy, reemplazando nuestro punto crítico, que para nuestro caso es 0, 0, nos quedaría 12 por, mire que fy es 12y cuadrado, 12 por y, pero para nuestro caso y sería 0 por 0 menos fxy, reemplazado nuestro punto crítico 0, 0. Pero miren que fxy es igual a menos 4. Entonces, fxy sería igual a menos 4, ¿sí? Miren que aquí es menos fxy de AB, que sería menos 4, y eso al cuadrado. Y esto al cuadrado. ¿Eso sería igual a qué? Bueno, menos 4 al cuadrado me da 16. Con este menos, quiere decir que D sería igual a menos 16. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando D es menor a 0? ¿Qué pasa cuando D es menor a 0? Miren, si D es menor a 0, no es ni mínimo ni máximo, sino que es un punto de silla. Lo más probable es que esto sea un punto de silla. Un punto de silla. ¿Correcto? Ahora, vamos a mirar los otros puntos críticos. Miremos qué pasa con el punto crítico x igual a 1. Bueno, si x es igual a 1, ¿cuánto vale y? Entonces regresamos aquí de nuevo. Entonces y sería igual a 1. Reemplazamos aquí 1. 1 al cubo sería 1. Y igual a 1. Entonces vamos a encontrar cuánto vale d para mirar qué tenemos ahí. Entonces, para d sería igual a ¿qué? A la segunda derivada reemplazando el punto crítico, que para nuestro caso ahora sería 1, 1. Entonces voy a reemplazar 1, 1 en fxx. fxx sería 2x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale aquí 1? ¿Cuánto vale x? Perdón, 1. Entonces me quedaría 12 por x, que vale 1 al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a seguir la ecuación. Y eso va multiplicado por fy, reemplazado el punto que nosotros queremos saber, que para nuestro caso es 1, 1. Entonces sería 12, porque miren que fy vale 12. Entonces sería, vale 12y cuadrado, 12 por y cuadrado. Pero ¿cuánto vale y para nuestro caso? 1. Entonces sería 12 al cuadrado. Menos fxy de nuestro punto, que para nuestro caso es menos 4. Siempre va a ser, pues para este caso va a ser menos 4. ¿Por qué? Al derivar no tiene ni x ni y. Entonces sería menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería 12 por 1, 12. 12 por, bueno, 1 al cuadrado. Recuerden que este es al cuadrado. 1 al cuadrado, 1 por 12, 12. 1 al cuadrado, 1 por 12, 12. 12 por 12 me da 144. Menos 4 al cuadrado da 16. 28. De aquí nos damos cuenta que D, de aquí nos damos cuenta que D es mayor a 0. D sería mayor a 0. Entonces, si D es mayor a 0, tenemos que mirar aquí. Si D es mayor a 0, bueno, tenemos que mirar
si la segunda derivada con respecto a x es mayor a 0 o menor a 0. Entonces miren que la segunda derivada con respecto a x sería esta de aquí, sería 1 al cuadrado, 1, 12 por 1, 12. O sea que la segunda derivada es mayor a 0. Entonces, para este caso, d es mayor a 0 y f de xx también es mayor a 0, ¿no? ¿Por qué es mayor a 0? Porque miren, al reemplazar este punto aquí, esto nos da mayor a 0. ¿Por qué 1 al cuadrado? 1 por 12, 12. Eso sería mayor a 0. Entonces, si d es mayor a 0 y la segunda derivada es mayor a 0, decimos que hay un mínimo relativo. Entonces, aquí habría un mínimo, bueno, habría un mínimo relativo. ¿Listo? Y por último, vamos a mirar con el último punto. X igual a menos 1. Vamos a mirar cuánto vale y. Entonces lo reemplazamos aquí. Sería menos 1 al cubo. Quedaría menos 1. Este sería el otro punto crítico. Entonces tendríamos estos 3 puntos críticos. Entonces vamos a mirar cuánto vale D. Entonces D sería igual a la segunda derivada reemplazando el punto, que sería 12 por menos 1 al cuadrado por 12, que sería por 12 por menos 1 al cuadrado, que aquí sería f de y, 12 reemplazado en la punto crítico que estamos analizando, que sería menos 1, menos 4 al cuadrado. Miren que esto nos da 144 menos 16 y eso da igual a 128. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir aquí con 128? D es mayor a 0 y miremos si f de xx es mayor a 0 o menor a 0. Miren que vamos a mirar si esto es menor a 0 o mayor a 0. Menos 1 al cuadrado da 1 positivo y esto me daría 12. Quiere decir que esta segunda derivada con respecto a x es igual a 0. Es mayor que 0. O sea que es igual a 12 y 12 es mayor a 0. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que aquí hay un mínimo relativo. ¿Sí? Entonces, aquí viene la explicación de esta parte. XX va a ser ¿qué? Un punto de silla. Si miramos el gráfico, este punto de aquí sería XX. ¿Sí? Va bajando por este lado, pero también va subiendo de este lado, pero también va bajando por este lado. Este punto de aquí, que este sería el punto 0, 0, este sería el punto de silla. No es ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Recuerden que esto es como tener dos montañas al revés. Entonces, este sería el punto 0, 0. ¿Sí? Sería un punto de silla. Ahora, este punto, x igual a 1, y igual a 1, es un mínimo relativo. Miren que esta es x positiva, este es y positiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que este punto de aquí es el punto 1, 1. Entonces, miren que tiene un mínimo relativo. Es un punto mínimo de la función. Y ahora este otro punto, x menos 1, y menos 1. Miren que este punto de aquí sería el punto menos 1, menos 1. También sería un punto mínimo relativo. Entonces, estos dos puntos, para este caso, para esta función que es z igual a x4 más y4 menos 4xy más 1, tiene dos puntos relativos, mínimos relativos aquí y un punto de silla. Miren que en este punto de silla viene bajando de esta parte, o mejor dicho, va subiendo esta parte, pero viene bajando de esta. A esto se le llama punto de silla. Es como las sillas de montar de los caballos.
ese también sería como un punto de silla. La verdad se llama por eso, ¿sí? Listo, y ahí nosotros terminaríamos nuestro problema. Listo, entonces muchas gracias.